Este es el Redmi Note 14 y quizá no te guste. Bienvenidos a este canal que analiza más de 2 celulares por semana. ¡Comenzamos! Históricamente la familia Redmi Note es la abanderada de la relación calidad-precio. Más o menos por allá desde el 4 Xiaomi empezó a irrumpir fuertemente en el mercado con estos dispositivos. Pero ahora parece que todo eso se ha ido a la mismísima mierda misma. ¿Por qué? Bueno, saquemos esto de la caja y les cuento. Todo el mundo está haciendo videos de la versión Pro y la versión Pro Plus de este celular. Sin embargo, este, que es el base, el Note 14 normal, como que no le importa a nadie al parecer. Inicié en YouTube justamente porque sentía que había muchas cosas de las que nadie hablaba. Y hoy, 6 años después, parece que sigue siendo así. El precio de este modelo es de más o menos unos $170, por lo que es lo mismo unos 3.500 pesos mexicanos, más o menos 730.000 pesos colombianos, aproximadamente 640 soles peruanos, o menos de 180.000 pesos chilenos, por lo que es extremadamente asequible. Más o menos es el mismo rango de precio que han manejado siempre los dispositivos base de la familia Redmi Note. Quizá por ello sea que últimamente Xiaomi ha estado apostando más por promocionar el modelo Pro y sobre todo el modelo Pro Plus, los cuales por supuesto también analizaremos aquí. Dentro de la caja tenemos esta otra caja más pequeña donde podemos encontrar la herramienta de extracción para tarjeta SIM, también conocida como pinchito, que aquí es súper delgado y ligero, facilito para que se pierda. Y adentro tenemos una funda que es negra y no transparente como las de antes que se volvían amarillas. Y por supuesto los típicos manuales y folletos que nadie nunca jamás lee. La experiencia de unboxing es bastante similar en la gran mayoría de celulares Xiaomi. Aquí en la caja tendríamos el dispositivo con su típica bolsa protectora que por cierto nos da un adelanto de algunas características como por ejemplo el sistema de cámara con 108 megapíxeles e inteligencia artificial. A este paso que vamos, en unos años hasta las licuadoras tendrán inteligencia artificial. Una batería de 5500 mAh que por cierto es una capacidad buena, 500 por encima de lo habitual. Y aquí la discordia MediaTek Helio G99 Ultra, pero de eso hablaremos más adelante. También tenemos Corning Gorilla Glass 5, por lo que es bastante resistente ante caídas, rañones y rayones. Y algo curioso, pantalla de 120 Hz. Ni Apple en su iPhone 16 Plus integra esto, como tampoco integra el sensor de huellas en pantalla que de acuerdo a esta información este Redmi sí posee. Continuando en la caja tenemos el cargador cuyo adaptador de carga, cabecita, maranita, no sé cómo le digas tú, tiene una potencia de 33 vatios, lo mismo que el Moto G85 que acabo de desempaquetar en el video anterior. Y si agarramos el teléfono, que es lo que nos importa, aquí tengo el Redmi Note 13, la generación anterior, y pueden ver cómo ha cambiado. De hecho se parece un poco más al 13 Pro, que también lo tengo. Y sí, tengo muchos celulares, es por eso que constantemente regalo varios de ellos a mis suscriptores, ya sean estos que tengo aquí u otros completamente nuevos. Vamos a iniciarlo y a ver qué tal funciona. Vemos que trae HyperOS, muy similar a como era el Poco X7 Pro que desempaqueté hace unos días, aunque no es la misma versión, por lo que noto. Tenemos una pantalla OLED de 6,67 pulgadas que ocupa el 87% de la superficie útil en el frontal del teléfono, cuya resolución es de 1080 x 2400 píxeles con una densidad de 405 puntos por pulgada y tal y como lo decía la bolsa protectora, una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz. Estas son características que no están nada mal para el precio que tiene, aunque son bastante estándar, y en general creo que esa es la palabra que define a este Redmi Note 14, estándar. Los dispositivos de la familia Redmi Note de Xiaomi destacan principalmente por su equilibrio, es decir, por lo buenos que son en varios apartados sin llegar a despuntar especialmente en uno específico. En este caso tenemos por ejemplo una memoria interna que puede ser de 128 o 256 GB, no te recomiendo comprar la versión de 128 puesto que hoy en día esa capacidad no es como que sirva para mucho, y es justamente por eso que ya muchos modelos como el Moto G85 que vimos hace poco arrancan desde las 256 GB. Al igual que como sucedió en los Redmi Note 13, pero ahora peor, este teléfono tiene dos versiones, la 4G y la 5G. De ninguna de las dos se habla porque como ya dije toda la atención está dirigida a los Pro y Pro Plus. Pero excepto por el procesador, nada más eso, el componente más importante en un celular, son prácticamente idénticos, sí. Nada más cambia esa pequeñez, todo. Hablamos del Helio G99, un chip de 8 núcleos y 6 nanómetros con una frecuencia de reloj máxima de 2,2 GHz y la GPU Mali G57 MC2, un procesador de entrada.
En AnTuTu Benchmark tenemos unos 450.000 puntos y el tipo de almacenamiento interno es UFS 2.2. Así pues, el rendimiento es modesto y está enfocado principalmente al uso cotidiano, tareas como por ejemplo redes sociales, mensajería, llamadas y demás. Y es justamente aquí donde muchos dicen que Xiaomi ha cambiado todo. Años atrás, para los tiempos del Redmi Note 5, por ejemplo, el modelo base destacaba muchísimo en todos los apartados. Su potencia rivalizaba con la de teléfonos mucho más costosos, aunque eso sí, a costa de perder en otros aspectos como por ejemplo calidad de fabricación, pantalla, cámaras y demás. Recordemos que para ese momento Xiaomi era un fabricante emergente que apenas se estaba dando a conocer. Ahora, con el tremendo crecimiento que ha tenido la marca y la diversificación en otras submarcas como por ejemplo Poco, ha podido enfocarse en ofrecerle productos cada vez más específicos a un tipo de usuario determinado. Es por ello que probablemente muy pocas personas acaben comprando este modelo en específico. Como probablemente diga el título, yo lo hice para que tú no tengas que hacerlo. Pero ojo, que con esto no digo que sea un mal celular, para nada. Y es que considerando lo asequible que es y teniendo en cuenta la competencia que uno comúnmente puede encontrar en ese mismo rango por el mismo valor más o menos, tiene varias cosas que pueden hacerlo destacar bastante, y una de ellas es su batería de 5500 mAh. El promedio de la industria hoy por hoy está alrededor de los 5000, así que ese extra se agradece bastante porque puede llegar a sacarte de situaciones en las que normalmente otro celular te hubiese dejado ya tirado. Sus cámaras son 3, siendo la principal un sensor Samsung HM6 de 108 megapíxeles del tipo ISOCELL con apertura focal 1.7, el cual se complementa por un lente macro de 3 megapíxeles que mejor no hubieran puesto nada, y un lente para modo retrato, es decir, de profundidad de 2 megapíxeles que también está de puto adorno. Vamos a hablar las cosas como son, esto es un gama baja, no un gama media, aunque puede ser uno de los mejores o por qué no incluso el mejor gama baja que uno podría comprar hoy por hoy. Sin embargo, es curioso pensar que históricamente los Redmi Note a secas eran teléfonos de gama media, la gama baja era Redmi solo. Con la llegada, el posicionamiento y la buena acogida que tuvo la submarca Poco, varias cosas han cambiado. Este modelo años atrás no sería de la familia Redmi Note, sino que sería el Redmi 14, por ejemplo. Los verdaderos gama media hoy por hoy son los Pro y sobre todo los Pro Plus. Aquí en el canal próximamente también estaremos trayendo esos para ustedes. Así que, ¿para quién es el Redmi Note 14? Pues bien, para primer celular, por ejemplo, de un niño pequeño, que no te recomiendo darle un celular a un niño pequeño, pero de eso hablamos otro día. O para regalárselo, ya sabes, a tu padre, a tu tío, a tu tía, a tu abuela, a esas personas que no necesariamente precisan mucha potencia, la mejor cámara o un dispositivo que resalte en todo. Pero siendo sinceros, muy sinceros, es básico. Más básico que utilizar la palabra funa. ¿Qué piensas del Redmi Note 14? ¿Te esperabas algo diferente? Yo en lo personal sí. Déjame saber en los comentarios tu opinión respecto a este y también déjame saber qué otro dispositivo te gustaría que analizara aquí en TP Resurrection. Eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros 2 videos que te dejo por aquí. Chao.